quienes no pudieron asistir la puedan ver. Entonces, nuevamente, buenas noches. Me vuelvo a presentar, de pronto algunos de pronto todavía no me conocen. Nos presentamos en una sesión de inducción con la instructora Lorena. Mi nombre es Daniela Martínez, yo voy a ser su instructora técnica. Yo voy a estar dictándoles a ustedes toda la competencia técnica del tecnólogo. Entonces, bueno, vamos a estar viendo diferentes temas. Ahorita vamos a empezar nuestra fase de análisis y vamos a empezar con la competencia técnica. Nuestras sesiones siempre van a ser en la noche. Normalmente entre 8 de la noche o 7 de la noche se estarán planteando las clases para que pues se puedan programar. Y pues vamos organizando el día de acuerdo a las evidencias que vayamos teniendo, pero digamos que semanalmente siempre vamos a tener una clase. ¿Listo? Una o dos clases puede ser, dependiendo de las competencias que vayamos viendo o cómo vayamos avanzando. Bueno, ¿qué más les cuento? Bueno, ya les voy a proyectar pantalla, iniciamos nuestra clase, vamos a hablar un poquito de desayuno, a ver cómo les ha ido, si han tenido alguna novedad, alguna duda. Entonces, si quieren, cuéntenme, levanten la manito si quieren comentarme algo para poder como solucionar si tienen alguna duda, por ejemplo, con Sayuna, si han tenido alguna novedad para entregar las evidencias de inducción. Recuerden, como les hablamos en la inducción, que hacer las evidencias de la inducción es muy importante porque con las evidencias de la inducción se califica un resultado de aprendizaje. Entonces, ustedes tienen que tener todos los resultados de aprendizaje aprobados para cuando terminen su tecnólogo. Entonces, deben hacer sus evidencias de inducción. Entonces, cuéntenme cómo van, dudas, preguntas, alguna novedad, algún tema puntual para poder ayudarles. Entonces, si quieres, Jacqueline, cuéntame cómo estás. Hola, profe, muy buenas noches. Bueno, digamos, yo envié mis evidencias. Hubieron dos. La infografía no la hice enfocada a la senología que se había mencionado, entonces pues me dijeron que lo corrigiera. Digamos que la instructora ahí me colocó en el comentario referente a qué lo debía hacer. Okay. Y bueno, ya tengo lista la infografía como debía ser, pero no me deja, digamos, como hacer el segundo intento. Exacto, entonces no me deja editar la entrega, ni no sé entonces cómo hacer para volver a subir la infografía, y el acta pues tampoco me deja volver a subir porque tampoco quedó adjunta en el envío que hice. Vale, listo. Entonces, yo estoy terminando de ajustar este tema porque con Sayuna nos toca hacer como habilitar una opción con cada evidencia que toca volver a enviar. Entonces, yo hago esta noche eso a quienes de pronto no aprobaron algunas evidencias de inducción para que tengan la oportunidad de volverlo a subir. Entonces, si quieren, déjenme esta noche lo ajusto y mañana, durante la mañana, ya podrían subir las evidencias que tengan que repetir. ¿Listo? Ah, ok, profe, muchísimas gracias. Listo, perfecto. ¿Alguien más ha tenido algún problema con la plataforma subiendo evidencias o de pronto no han entrado o de pronto no les queda claro o necesitan que hablemos un poquito de la plataforma o estamos bien? Yo, profe, tengo un problema. Dime. Profe, lo que pasa es que a mí no me sale en la plataforma de Sayuna, no me sale para publicar el formato. El formato 165. Déjame, ya le digo. Sí, el formato 165. Sí, señora, 165. Entonces yo le escribí a usted al interno, pero no me ha respondido. Le Listo. comentaba que en las evidencias a mí no me sale para subir ese formato. Entonces, ¿cómo haría? De todas maneras, yo le mandé el formato a usted por WhatsApp, porque me Pero, dijeron ¿qué que te usted la sale? encargada de ¿Enviaste por calificar. WhatsApp el pantallazo lo que te sale? Le mandé los pantallazos de que no me sale en la aplicación y también le mandé el documento. El formato. Listo, ya lo reviso. Es que, pucha, tengo varias fichas y tengo varios aprendices hablándome, pero ya lo miro y, Okay. y revisamos, ¿vale? Pero Está es muy bien. raro que no te salga. Entonces ya yo miro las imágenes y te escribo por interno a ver qué hacemos, porque si toca hacer la entrega por Sayuna. Entonces, ya miramos a ver por qué no te sale habilitada la evidencia, que estaría raro, y de acuerdo a eso, pues podemos habilitar para que puedas subir.
Ok, muchas gracias. Listo, vale, Andrea. Bueno, Osnaider, dime. Buenas noches, profesora, ¿cómo está? Buenas noches, muy bien. Te hago una pregunta. Mira, lo que pasa es que yo subí la infografía el 25 de mayo Sí, y este es el momento en el cual no me han calificado, no me han dicho nada. Me he metido estos días a revisar y me aparece que no, o sea, no la han revisado y me pasa espérame. también. Listo, dale, ven, yo lo reviso de una vez porque hay otro tema que me ha estado pasando y O es no, que en algunos o de casos, pronto, qué pena interrumpirla, o de pronto fue que la subí mal o qué pasó, pero ahí el formato está, o sea, cargó. Si quiere le puedo enviar unas evidencias en la cual se muestra de que si lo envié el sábado 25 de mayo a la las infografía, ¿sí? 15:47, la infografía, sí. Listo, espérate de una vez, yo acá miro rapidito qué tenemos ahí pendiente en las infografías por revisar. Cronograma, no. A ver acá. Profe, y también me aparece lo mismo en el formato 165, también me aparece lo mismo. Dice, también dice el día que lo envié, pero tampoco me lo han calificado. Listo, espérate que estoy acá revisando la que me dicen del 25. Yo organizo acá esto por fecha y ya miramos. Osnaider, ven te muestro. A ver. Hay algo que tenemos que hacer cuando entregamos la evidencia. Compartir. Entonces, ¿acá está viendo mi pantalla? Sí, profe, sí la estoy viendo. Sí, señora. Listo. Entonces, mira, ves acá que aparece, acá hay un estado de la evidencia. Entonces, cuando me llega una evidencia, me tiene que llegar enviado para calificar. ¿Listo? Por ejemplo, estas están calificadas, dice calificado, y esta me aparece en un estado que es borrador. Entonces, cuando tú entregas la evidencia, tienen que hacer unos pasos. Entonces, vengan, yo les voy a mostrar acá un video que yo hice. Venga, se los muestro más bien en vivo. Entonces, les va a mostrar qué es lo que deben hacer para que no les quede en borrador, porque si les queda en borrador, no se puede calificar. ¿Listo? Entonces, ustedes van a entrar acá nuevamente a la ficha y ustedes cuando entreguen la evidencia deben asegurarse que quede como enviada. Entonces acá, esperen, esto lo tengo que hacer yo para mostrarles como aprendiz. Entonces, por ejemplo, digamos que yo soy un aprendiz y voy a entregar la infografía, ¿cierto? Entro a la infografía, lo primero que yo voy a ver es este botón que dice agregar entrega. ¿Listo? Entonces ustedes van a oprimir agregar entrega y bueno, digamos que van a escribir lo que necesiten y acá vamos a subir nuestro archivo. Digamos que yo voy a subir un archivo y esperen que cargue y voy a subir, no sé, este. Entonces voy a subir este archivo, subir archivo, ¿cierto? Deben asegurar que el archivo queda acá cargado. ¿Listo? Si no está acá, no me van a enviar nada. Van a poner guardar cambios. ¿Listo? Entonces, ahí ya guardó. Entonces, no es solamente eso, porque miren que si ustedes hacen eso y se confían de que ya quedó enviada, va a quedar en borrador. ¿Ven el estado? Borrador. No. Después de que ustedes ponen guardar cambios, tienen que poner enviar evidencia, que es el otro botón, que es como para confirmar que ustedes van a enviar esta evidencia. Entonces, ustedes van a poner enviar evidencia. Después de que ustedes ponen enviar evidencia, les hace una tercera pregunta. ¿Está seguro que usted lo va a enviar? ¿No le va a cambiar nada? Estoy seguro. Continuar.
Cuando usted cumpla eso, el estado de la entrega le debe quedar de esta manera, enviado para calificar. Si no le sale de esa manera, es que no hicieron los 3 pasos, porque tiene que quedar en ese sentido para yo poder calificar, o si no va a quedar en un estado en borrador, como lo vemos acá. ¿Listo? Entonces, por favor, los que de pronto no se les ha calificado y todo, entren a revisar si está en borrador. Y si está en borrador, pues tienen que terminar y entregarla completa. ¿Listo? ¿Listo, Snyder? Entonces ahí te quedaría pendiente de que entre, revises y la vuelvas a enviar completo. Bueno, profe, qué pena, discúlpeme, no tenía claro eso, gracias, muy No te amable. preocupes, acá estamos aprendiendo todos. Entonces no te preocupes. Si quieren, yo igual les voy a enviar el link del video que hice Desayuna, que explica como esas cositas, como dónde entregar la evidencia, cómo participar en un foro, y dura como 20 minutos. Entonces ahí pueden ver como diferentes cositas que tenemos que tener en cuenta para que nos queden bien las participaciones y todo. Bueno, listo. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene alguna duda? Yo tengo una pregunta? consulta, buenas noches. Dime. Yo realicé las evidencias, las subí, pero como estabas mostrando, a mí no me salió el botón de listo para calificar. Salió cargar, la cargué, luego estoy seguro de enviar la evidencia y la envié y no las tengo calificadas. Y la otra es que yo hice el foro, me respondieron que no habían anexado el pantallazo, pues respondí como en el mismo comentario que hizo la instructora, y la calificación del foro me sigue saliendo en D y la infografía, el formato están sin calificación. Listo, entonces si quieres, vuelvo ya revisamos y miramos a ver si hay algún tema con las evidencias. En un segundo, yo acá quito esto. Y listo, si quieren, volvemos, ya estamos calificando, terminando de calificar algunos que están pendientes por calificar, pero ya entre esta noche y mañana queda todo calificado. Y miramos lo del foro, ¿vale? Entonces voy a mirar acá un momentico lo de la infografía. Me dices que no te la han calificado, ¿sí? Espérame, yo entro acá a mirar. Sí, acá todavía clientes acá, entonces nombres y apellidos. Diego Alexander Roldán. Diego, mira, acá te voy a mostrar. Tenemos que entrar a verificar porque mira que... yo estoy compartiendo ya. Dame a ver. Creo que sí, ¿no? No. Compartir. ¿Ahí ya me ves la pantalla? Ahora sí. Listo, mira. Entonces mira cómo está el estado de la evidencia, ¿ves? En borrador. Entonces, toca entrar a mirar si es que faltó hacer clic en algo o volver a intentar subirla y me dices que te sale. Porque mira que aparece como en borrador. Ok, voy a revisar porque sí, yo las subí desde la semana pasada todas. Listo, entonces si quieres, éntrate y pégate la revisadita a ver si hiciste los 3 pasos y si algo, pues la vuelves a subir. Como está en borrador, te deja volver a subirlo. ¿Listo? Listo, Bueno, gracias. chicos, perfecto. Entonces, nada, yo les envío igual el video, vamos viendo y ustedes vuelven a revisar si de pronto no les han calificado y verifican que no esté en borrador. Bueno, entonces eso sería por ese lado. Vamos a iniciar nuestra clase. Entonces, bueno, pues vamos a entrar a Desayuna. Ustedes ya saben que Desayuna, ustedes entran a su ficha y, bueno, la van a ver de esta manera, ¿verdad? Entonces tenemos nuestros anuncios, nuestras actividades, ¿verdad? Y entonces vamos a tener nuestra fase de análisis. Miren que la vamos a habilitar de una vez. Entonces acá, ya en este momento les va a aparecer visible la fase de análisis, que es la fase que vamos a iniciar el día de hoy. ¿Listo? Entonces hoy vamos a iniciar nuestra fase de análisis. Cuando ustedes entren a la fase, les va a aparecer lo siguiente. Entonces les va a aparecer la actividad de proyecto, ¿cierto?
que es la que vamos a realizar durante esta fase. Cuando ustedes abren esa subcarpeta actividad de proyecto, van a encontrar dos subcarpetas. Una que se llama material de formación y una que se llama guía de aprendizaje. Entonces, en el material de formación, ustedes van a poder entrar a toda la información referente o todo el material que ustedes van a tener para que lo lean, lo vuelvan a revisar antes de la clase, después de la clase. Bueno, acá el material que vamos a ver hoy se llama Principios Rectores del Transporte. Y acá vamos a hacer clic para ingresar al material. Entonces, cuando se hacen clic, se les va a desplegar este material directamente en una página. Vamos a devolvernos un momento. Entonces, acá ya tengo el material abierto. Ya vamos a entrar a mirarlo. Y lo otro que vamos a abrir es nuestra guía. Entonces, recuerden que nuestra guía es la guía que nos va indicando cuáles son las evidencias que vamos a hacer en cada una de ellas y pues para poder entender cómo va a funcionar. Esto va a estar acá como por actividad de aprendizaje, entonces vamos a abrir la guía, que es la primera que van a ver, que está por fuera de las carpetas. Ustedes van a hacer clic al recurso y se les va a abrir un PDF. Acá van a encontrar la guía. Entonces, en nuestra fase de análisis, nuestra actividad de proyecto, nos vamos a guiar y como vamos a hacer el seguimiento a través de la guía. ¿Qué van a encontrar en la guía? El programa, el nombre del proyecto, la fase, las competencias que vamos a estar viendo y los resultados que se van a estar calificando. Hay una presentación de la guía y vamos a empezar acá. Bueno, acá hay como una actividad de reflexión que no es calificable, es para que los que la quieran realizar. Y después de eso empezamos a hablar de nuestras evidencias calificables. Entonces acá la primera evidencia que vamos a ver va a estar relacionada con una competencia que se llama procesar los datos de acuerdo con técnica de investigación y tabulación. Y nuestra evidencia se llama Mentefacto, la primera, que es la que vamos a ver el día de hoy. Entonces, hoy vamos a ver solo el Mentefacto. ¿Por qué? Pues porque esta primera clase siempre es un poco más de dudas, de preguntas, de la plataforma, de las notas, de cómo reviso esto y lo otro. Y ya vamos a hablar entonces de la parte técnica y vamos a socializar solo el Mentefacto para arrancar con nuestra fase. Acá entonces vamos a hablar un poco, vamos a dar esa introducción de la evidencia y ya vamos a ir al material de formación. Entonces, ¿qué nos dice? Dice, vamos a describir el marco normativo del transporte en diferentes modos, de acuerdo con la definición de las normas que lo regulan. Para referir el marco normativo del transporte a nivel nacional, se apela a la legislación del mismo que está contenida en la Ley 105 del 93, por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la nación y las entidades, se reglamenta la planeación en el sector del transporte y se dictan otras disposiciones en donde se reglamenta la planeación del sector del transporte. La ley expedida el 30 de diciembre del 93, en donde se termina el antiguo Ministerio de Obras Públicas y Transporte y se crea el Ministerio de Transporte, separando las funciones de la infraestructura y el transporte. Entonces, acá, ¿qué nos está diciendo? Vamos a hablar y vamos a empezar un poco a reconocer la normativa del país en cuanto a lo que tiene que ver con la legislación de transporte. Está la ley 105 del 93, que es la cual están nombrando acá, que contiene toda esta normativa referente a el transporte. Nos habla que el material de formación va a ser el de principios rectores, que ya lo abrimos, y la evidencia que vamos a ver hoy se llama un Mentefacto. Un Mentefacto, para entender qué es muy parecido a un mapa mental. Va a tener una idea central y de esa idea central van a salir, digamos que conceptos, información relevante del concepto central que vamos a definir en el Mentefacto. Tiene imágenes, pero tiene más como breves conceptos interrelacionados para poder como dar respuesta y que sea muy claro en lo que queremos como comunicar con ese mapa. Entonces, a partir del material que vamos a ver, vamos a solicitar que ustedes hagan ese mapa en el cual estructuren la industria del transporte. Van a diferenciar entre el transporte privado y público, definir qué es, sus diferencias, describir cada uno de los principios rectores y los que derivan para el transporte público
y destacar cada una de sus descripciones con una ilustración que lo represente. Entonces, ahí donde hablamos que este mapa debe tener también imágenes, ¿vale? Debe ser un mapa creativo, no debe ser un mapa que sea solo texto por todo lado o que vaya a ser una presentación de 20 diapositivas. No, un mapa es sintetizar en una sola página lo que queremos, digamos que lo que nos están pidiendo. Una vez realizado con cualquier aplicación o con pues debe pasarlo a PDF y debe subirlo. ¿Listo? Un mentefacto es una representación gráfica o un diagrama en el cual se plasman las ideas centrales de un tema, enriquecido con imágenes o iconos y enlazado mediante conectores a fin de generar aprendizaje ordenado. ¿Listo? Eso es el mapa que vamos a hacer. Ahora, vamos a ver nuestro material. Entonces, acá empezamos con una introducción. Entonces, vamos a tener nuestra introducción al transporte, a nuestro tecnólogo. Entonces, vamos a iniciar este proceso sobre los servicios de transporte de pasajeros y de carga en el marco de los diferentes sistemas: aéreo, acuático, carretero y ferroviario. Más adelante vamos a hablar cómo lo reconocemos, porque estos que estamos hablando son modos de transporte. Entonces hay modos de transporte aéreo, hay modo de transporte marítimo, hay modo de transporte terrestre y hay modo de transporte férreo, ¿cierto? Cada uno de estos modos tienen unas características puntuales, unos medios puntuales también. Entonces, por ejemplo, acá nos está hablando que el transporte no es solo transporte de carga, también hay transporte de pasajeros y pues transporte de carga. Entonces, tenemos en el aéreo, por ejemplo, transporte por el medio aéreo, evidentemente todas las aerolíneas para transporte de pasajeros, y también están todas las líneas y todas las, digamos que aviones de carga que existen, ¿cierto? Y que son también por la vía aérea, por el modo aéreo. En el marítimo tenemos buques, contenedores que se van y que tenemos diferentes puertos para poder usar este modo de transporte. Y en el acuático o en el marítimo, pues también transportamos personas, ¿cierto? Cruceros, lanchas, buques, bueno. Y en el terrestre, igualmente. Entonces, ustedes saben que día a día nos estamos moviendo personas en el medio terrestre y también carga. ¿Listo? Y ferroviario, digamos que acá en Colombia no es como uno de los modos más fuertes, pero también existe. ¿Listo? La prehistoria de la humanidad inicia como seres sedentarios que evitaban los desplazamientos ya que estaban en una zona de confort. Una vez que son obligados a abandonarla, se inicia el transporte, pues se convierten en nómadas, lo que implica la necesidad de la obtención de fuentes de alimentación, condiciones climáticas, consecución de un techo, abrigo para lograr supervivencia. El hambre y la necesidad de protección incitaron al ser humano a moverse. Entonces acá nos dan un mensaje de, pues, en la prehistoria la gente era sedentaria, las personas eran sedentarias, ahora nos movemos constantemente, somos nómadas, digamos que nos trasladamos, nos transportamos de un lugar a otro todos los días millones de personas. Ahora, así el transporte juega un papel predominante en el desarrollo de la sociedad y a medida que ésta se toma más compleja, se ha hecho necesario incrementar la unión de las diferentes actividades que se realizan en lugares separados, orígenes y destinos, en busca de una utilidad o beneficio mediante el transporte de personas y bienes empleando facilidades que ofrece la telemática. A medida que la globalización de la economía se va consolidando, se hace necesario contar con recursos suficientes y bien administrados para cumplir con la llegada oportuna de los bienes requeridos y responder de manera eficiente y oportuna a los clientes. Por lo tanto, vamos a estudiar modos de transporte. Se deben integrar todas las actividades de una u otra manera que tengan relación con la movilidad, especialmente en el transporte de mercancías. El traslado de un lugar a otro de familias, animales, objetos, permite obtener una definición de transporte que para Colombia pues está en la Ley 336 del 96, que dice que por actividad transportadora se entiende un conjunto organizado de operaciones tendientes a ejecutar el traslado de personas o cosas separadas o conjuntamente de un lugar a otro, utilizando uno o varios modos. Entonces, ahí nos están definiendo qué es el transporte. Entonces, tenemos que trasladar de un punto A un punto B, sean personas, sean objetos, sean productos, sean cosas, ¿cierto? Utilizando algún modo de transporte, sea por la vía terrestre, aérea, marítima, ferroviaria, pero se debe utilizar algún modo para poder llegar a ese punto A al punto B. ¿Listo? Eso es el transporte. La conceptualización en la manera de administrar la movilización de bienes
desde los centros de extracción de materias primas, pasando por procesos de transformación hasta la llegada al consumidor final, ha exigido cambios en la forma de prestar los servicios de transporte y la cobertura de los mismos, adaptándose a las nuevas tecnologías y exigencias normativas de otros países. Como resultado de lo anterior, la gestión en las operaciones de los servicios de transporte están relacionados con la logística empresarial en los segmentos de abastecimiento, almacenamiento y distribución. Entonces, vamos a ir viendo en el transcurso del tecnólogo cómo el transporte es muy importante y muy relevante para diferentes sectores, para poder ser como ese eslabón que termina de unir todo lo que tiene que ver con la parte de distribución, entrega a cliente, satisfacción al cliente final. Acá nos está hablando de la competitividad de los sectores y que hoy en día cada vez están exigiendo más velocidad, cada vez están exigiendo mayor calidad, mejores tiempos y mejores costos, ¿no? En el transporte. Entonces, cada vez nos están pidiendo ser mucho más innovadores y exigentes en cómo tenemos que conocer y entender el transporte. Por ello, se requiere mayor eficiencia y gestión de los recursos vinculados al transporte y por eso, y por supuesto, de personal calificado y apto para ejecutar esas acciones. Razones por las cuales este programa apunta a lograr el desarrollo de esas competencias, lo cual se va a obtener realizando actividades de aprendizaje relacionadas con la contextualización del transporte en el mundo y en Colombia. Entonces, vamos a ver este video. Esperen, yo les proyecto con audio. Listo. Normalización de las actividades de transporte y aduanas. El 17 de febrero de 1905 se creó el Ministerio de Obras Públicas y en 1907 se reguló el Servicio Público de Transporte. En 1918 se reglamenta el servicio de aduanas y se establece que el transporte es un complemento del servicio de aduanas. En 1928 se creó el Consejo Nacional de Vías y Comunicaciones. En 1952 se formuló el primer plan vial para definir criterios en construcción de vías. En 1959 se expidió la Ley 15, en donde se da el mandato al Estado para intervenir en el transporte, desde la organización y reglamentación hasta la fijación de tarifas. En 1970 se expidió el Código Nacional de Tránsito y en 1990 se promulgó el decreto 1809 que reglamenta el servicio público de transporte de carga, lo mismo que el decreto 1787 que reglamenta el transporte colectivo municipal. En 1991 se promulgó la nueva Constitución Política de Colombia y por lo tanto debieron expedirse nuevas leyes que reglamentaran todos los sectores económicos del país. Así se expidieron las leyes 105 de 1993 y 336 de 1996, que son las bases para la normatividad del tránsito y el transporte en el país. La Ley 105 de 1993, por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la nación y las entidades territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones. Estableció los principios rectores del transporte, algo así como los principios fundamentales consagrados en la Constitución Política de Colombia. Estos principios son: 1. Soberanía del pueblo. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa por medio de sus representantes en los términos que la Constitución lo establece. Corresponde al Estado garantizar la soberanía completa y exclusiva sobre el territorio, el espacio aéreo y el mar territorial. 2. Intervención del Estado. Corresponde al Estado la planeación, el control, la regulación y la vigilancia del transporte y de las actividades a él vinculadas. 3. Libertad de circulación. De conformidad con los artículos 24 y 100 de la Constitución Política, toda persona puede circular libremente por el territorio nacional, el espacio aéreo y el mar territorial con las limitaciones que establezca la ley.
Por razones de interés público, el Gobierno Nacional podrá prohibir, condicionar o restringir el uso del espacio aéreo, la infraestructura del transporte terrestre, de los ríos y del mar territorial y la navegación aérea sobre determinadas regiones y el transporte de determinadas cosas. En caso de conflicto o insuficiencia de la infraestructura del transporte, el Estado preferirá el servicio público colectivo del servicio particular. 4. Seguridad. La seguridad de las personas constituye una prioridad del sistema y del sector transporte. 5. Integración nacional e internacional. El transporte es el elemento básico para la unidad nacional y el desarrollo de todo el territorio colombiano y para la expansión de los intercambios internacionales del país. Listo, entonces acá en este video ya empezamos como a tener algunos conceptos relacionados ¿con qué? Con principios rectores. Entonces, ¿qué nos están hablando en este video? Básicamente están dándonos un contexto y empezar a entender cómo se regula el transporte, cómo es la legislación del transporte en Colombia. Ahorita estamos hablando en Colombia. ¿Cuál es su legislación? ¿Cuáles son esos principios rectores o principios fundamentales que tenemos que tener claros, que son los que tienen que colocar en el mentefacto, bueno, en el mapa que van a hacer? Tienen que colocar estos principios rectores, los deben nombrar a cada uno de ellos, que son los que vimos en el video, y entender cuáles son esos principios rectores y de qué tratan. Entonces vamos a volver a mirar acá. Esperen un segundo. Antes de esto me va a volver acá el video. Entonces acá en el video voy a volver, no lo vamos a volver a ver todo, pero voy a abrirlo para volver a que como que hablemos de los principios rectores basados en el video. Entonces acá, bueno, acá básicamente nos está hablando de la historia, de toda la historia que ha tenido el transporte, ¿verdad? De los decretos que han salido del transporte, que es importante que ustedes vuelvan y vean el video y anoten cuáles son esos decretos, cuáles son esas leyes que regulan el transporte hoy en día. ¿Listo? Y acá empezamos a hablar de estos principios fundamentales, ¿vale? Entonces, el primer principio o primer principio rector que deben colocar en su mapa es soberanía del pueblo. Entonces, cuando habla de soberanía del pueblo, ¿qué dice? Dice que el pueblo, que el gobierno y el pueblo como tal tiene que definir y digamos que está hablando de toda la apertura que hay de poder utilizar el espacio aéreo, el espacio terrestre y el espacio marítimo del país para poder, digamos que ejercer el transporte, sea de personas o sea de carga. ¿Listo? Entonces, está como abierto a que todas las personas del pueblo y la soberanía del pueblo sobre las vías terrestres, sobre las vías aéreas y sobre las vías marítimas. Entonces, ese es el primer principio rector. El segundo, la intervención del Estado. Entonces, el Estado, acá para que salga el otro. La vigilancia del transporte. Entonces, el Estado es el encargado de ¿qué? De la planeación, del control, de regular y de vigilar el transporte de carga, el transporte de personas, ¿cierto? Entonces el Estado es el encargado de hacer esa planeación, de vigilar, de regular, ¿cierto? Y de poder hacer como esa revisión y ese constante monitoreo de todo el área y el sector transporte. De conformidad con los que es artículos 24 y 100 de la Constitución Política, que es la libertad de circulación, ¿cierto? Donde se va a definir y el mar territorial con las limitaciones que establezca la ¿cierto? En cada uno de los ley. modos. Por razones de interés público, el Gobierno Nacional podrá prohibir, condicionar o restringir el uso del espacio aéreo, la infraestructura del transporte terrestre, de los ríos y del mar territorial y la navegación aérea sobre determinados. Entonces, el gobierno nacional tiene que controlar y debe prohibir o condicionar, dar vía libre a lo que debe circular por vía terrestre, aérea y marítima, en qué momento se puede usar o no el espacio aéreo, cómo se debe usar, y todo esto lo debe regular el gobierno nacional. Ciencia del servicio constituye una integración del sistema y del sector transporte. 5. Del sistema y del sector transporte.
¿Listo? Entonces, el otro principio rector es la seguridad y cómo, digamos, el gobierno digamos, se debe tener regulados el tema de seguridad en cuanto a transporte de personas y transporte de carga. Y el último... Es el elemento básico para la unidad nacional y el desarrollo de todo el territorio colombiano y para la expansión de los intercambios internacionales del país. Entonces, integración nacional e internacional. Entonces, ahí es donde está el otro principio rector que hace que pues podamos tener intercambios internacionales, que podamos tener tratados y con eso poder tener una integración nacional e internacional de cara al sector transporte. Entonces, esos son los 5 principios rectores que deben incluir en su mapa mental. Deben entenderlos, deben consultarlos, deben como comprender que esos son los principios fundamentales que deben tener claros sobre el sector transporte, listo, a nivel nacional. Bueno, entonces, estructura del sector y Sistema Nacional de Transporte. Entonces, en la Ley 105 del 93 se especifica que el sector de transporte está integrado por el Ministerio de Transporte, sus organismos adscritos o vinculados y la Dirección General Marítima del Ministerio de Defensa Nacional. En cuanto estará sujeta a una relación de coordinación con el Ministerio. Entonces, el Ministerio de Transporte es como esa entidad que regula todo lo que tiene que ver con transporte a nivel nacional. Por su parte, la ley que conforma el Sistema Nacional de Transporte para el desarrollo de las políticas de transporte, además de los organismos indicados en el inciso anterior, los organismos de tránsito y transporte, tanto terrestre y aéreo y marítimo, de las entidades territoriales y demás dependencias de los sectores central o descentralizado de cualquier orden que tengan funciones realizadas con esta actividad. Entonces, todas las entidades que tengan que ver con transporte deben estar, digamos que, relacionadas con el Ministerio de Transporte. Y acá nos nombran algunas de las entidades adscritas al Ministerio. Dirección General Marítima y Portuaria, la DIMAR, Agencia Nacional de Infraestructura, la ANI, Instituto Nacional de Vías, INVÍAS, Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil, la Aerocivil, Superintendencia de Puertos y Transporte, Supertransporte. Entonces, estas son las entidades que están relacionadas y adscritas con el Ministerio de Transporte. Y hay algunos órganos de coordinación sectorial, como la DIAN, la SIC, el UME, el Ministerio de Minas, Ministerio de Ambiente, Consejo Consultivo de Transporte y digamos que algunos órganos de control. ¿Listo? En la Ley 105 del 93 se legisló y estableció que el transporte ya no se considera una industria, diferenciando entre transporte privado y transporte público. Entonces, ¿se acuerdan? En el mapa también deben incluir estos conceptos. ¿Qué es el transporte privado? De acuerdo con el artículo 5 de la Ley 336 del 96, es aquel que tiende a satisfacer necesidades de movilización de personas o cosas dentro del ámbito de las actividades exclusivas de personas naturales o jurídicas. Y el transporte público, de conformidad con el artículo 3 de la Ley 105 del 93, es una industria encaminada a garantizar la movilización de personas o cosas por medio de vehículos apropiados en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios, sujeto a una contraprestación económica. ¿Listo? Entonces, ya ahí vemos como unos conceptos de qué es el transporte público, qué es el transporte privado. El transporte público está sujeto a una contraprestación económica, vehículos apropiados, ¿cierto? Y digamos que transporte público, ya sabemos que son, por ejemplo, de personas, el SITP, el Transmilenio, ¿cierto? El taxi, entonces ya sabemos que son este tipo de transporte y pues ya reconocemos también cuál es el privado. Listo, entonces vamos a hablar un poco de los principios del transporte público. Por tener la intervención del Estado, la entidad transportadora como transporte público goza de unos principios que se enuncian de la siguiente manera. Entonces tenemos el primero, que es acceso al transporte, dirigido a autoridades y usuarios sobre la oferta y medios que pueden ser utilizados para poder usar pues para poder tener este medio de transporte público. El transporte es un servicio público en Colombia bajo la regulación del Estado de condiciones, calidad, oportunidad y seguridad. Entonces debe ser un servicio de calidad, debe ser un servicio seguro. Colaboración entre entidades. Todos los organismos del Sistema Nacional de Transporte deben trabajar con criterios de coordinación, planeación y descentralización de este tipo de transporte.
participación ciudadana. Todas las personas y organizaciones pueden formular quejas, solicitudes y sugerencias. Rutas para el servicio público basados en estudios de oferta y demanda. El Estado va a otorgar permisos o contratos de concesión para servir rutas origen-destino para cada modo. Libertad de empresa. Para prestar este servicio, los interesados deben estar habilitados por el Estado, como decíamos ahorita. El Estado es quien regula, controla, aprueba, que garanticen el cumplimiento de condiciones. Permisos o contratos. Quien cumpla con las exigencias que al respecto se establecen tendrán derecho a este permiso para poder prestar el servicio. El transporte intermodal, que más adelante lo vamos a ver en otras clases, que es entre diferentes modos. Se promueve el comportamiento intermodal y su adecuada complementación. Y de los subsidios determinados usuarios, las ramas legislativas del Estado pueden establecer subsidios a entidades vulnerables. Entonces, acá hay algunos principios para caracterizar, digamos que el transporte público, para un poco nutrir esa definición de qué es el transporte público, cómo se regula, cuáles deben ser las condiciones, qué condiciones de calidad, de seguridad debe tener. Cualquier persona puede prestar servicio público o debe tener una autorización del Estado. Las rutas del servicio público, cuáles deben ser, cómo debe ser cómo está definido y controlado esas rutas que debemos prestar de servicio público, cómo se definen esas rutas, ¿cierto? Y demás. Entonces acá ya, listo. Hay un marco también normativo internacional para la logística. Entonces a nivel internacional también existen organizaciones que regulan los servicios aéreos y marítimos y los diferentes modos. Están reglamentados localmente por cada uno de los países. Como nosotros tenemos también nuestras leyes, pues cada país reglamenta y tiene la legislación para su transporte, para sus modos de transporte. Para realizar un análisis del marco normativo del transporte de mercancías, es preciso enunciar y conocer las normas de este servicio en Colombia y en los países de la región. Entonces, la habilitación por parte del Ministerio de Transporte. Entonces, acá digamos que estamos hablando puntualmente del modo de transporte terrestre. Y acá también vamos a hablar de qué se requiere para poder habilitar por parte del Ministerio de Transporte, digamos que este servicio. Entonces, la ley 336 del 96 establece que las empresas interesadas en prestar un servicio público de transporte o constituidas para tal fin deben solicitar y obtener un permiso para habilitar y para operar. Y esta autorización es expedida por la autoridad competente de cada modo de transporte para la prestación del servicio de transporte. Los interesados en habilitarse como empresas de transporte por cada modo deben demostrar condiciones mínimas en materia de organización, técnica de seguridad, jurídica y capacidad financiera. Esta información y sus requisitos se pueden consultar en el decreto único reglamentario. Entonces, eso es como para cerrar el tema de transporte de servicio público, ¿cierto? ¿Y qué se debe hacer para poder habilitar? O sea, todas las personas, digamos que cualquier empresa puede hacerlo, debe solicitar el permiso y poder cumplir con las diferentes condiciones para poder prestar este tipo de servicio. Listo, acá, marco normativo del transporte. Esto lo vamos a ver para la siguiente evidencia. No quiero como llenarlos acá de información. Entonces, para esta evidencia del mente facto, ¿qué vamos a hacer? Como les decía ahorita. Entonces, es un mapa mental que va a tener una idea central. Entonces, la idea central puede ser, o el título central puede ser transporte en Colombia, ¿cierto? O puede ser, no sé, gestión integral del transporte. Y allí van a empezar a derivar los conceptos. Entonces, ¿qué concepto nos dijeron que teníamos que tener? ¿Cuál es el transporte público y cuál es el transporte privado? ¿Cuáles son sus diferencias, sus conceptos? Ah, ok. Después, ¿qué tenemos que poner más? ¿Cuáles son, por ejemplo, podemos colocar, cuáles son las leyes que reglamentan el transporte en Colombia? Ah, es esta y esta. En esta reglamentan esto, esto y esto, muy brevemente, y en esta otra reglamentan esto, esto y esto. Ah, bueno. ¿Cuáles son los principios fundamentales del transporte que están, digamos que, reglamentados? Ah, son estos 5. Primero, soberanía del pueblo. Segundo, no solo nombrar el título, es soberanía del pueblo. ¿Y qué significa eso?
no sé, el segundo principio o seguridad, ¿qué significa seguridad? ¿Qué significa cada uno de los principios que vimos en el video? Ah, bueno, esto significa lo otro. Ah, bueno, es que yo me leí la ley y esto es lo que me parece más importante. Ahora vamos a hablar un poco en detalle de qué se tiene que hacer o cuáles son las características del servicio público. Ah, el servicio público tiene estas características. El servicio privado, estas otras, ¿cierto? En el servicio público yo puedo transportar todo lo que tiene que ver con, no sé, personas y carga, y en el privado también. ¿Listo? Entonces, cómo poder identificar esas diferencias entre ambos tipos, y eso lo vamos a plasmar en un mapa. ¿Alguna duda o pregunta con esto, chicos? ¿O está clara esta evidencia? A ver, hay unas manitos arriba, les va a dar la palabra. Luisa. Hola, buenas noches, instructora. La pregunta que tengo es, por ejemplo, de la información que nos da el Sayuna, que, bueno, nos dice la actividad que hay que poner principios rectores, explicarlos, diferenciar transporte público y privados y poner los principios del transporte público. Pero si me falta un poco más de la otra información que está ahí, no pasa nada. O sea, si no pongo, por ejemplo, quiénes lo regulan o cosas así, o eso también lo tengo que poner. O solo va en el otro trabajo que dice, por ejemplo, las entidades adscritas y vinculadas. Ahí sí las agrego, ¿cierto? Entonces, a ver, acá está, o sea, ahorita solo vamos a realizar el mapa mental, ¿listo? Por ejemplo, acá ya después documento, entidades adscritas, esa es otra evidencia. Vamos a ver la próxima clase. Entonces, en esta todavía no tienen que hacer nada, no lean esa evidencia. Ahorita solo vamos a hacer el mapa mental. Entonces, en el mapa mental me está diciendo que haga el concepto y diferencie entre transporte público y privado. Puede describir también qué es el transporte. ¿Se acuerdan que ahorita les hablé del concepto del transporte? ¿Qué es el transporte? También pueden agregarle cosas referentes a esta introducción que nos hacen acá, donde nos van mostrando esto, ¿ven? La importancia del transporte, el impacto del transporte en la industria, en la competitividad de las empresas, en la economía y la globalización, cómo va siendo impactante el transporte. Entonces pueden agregar como con lo que vimos, no se vayan a poner las entidades, digamos que eso lo vamos a ver en otra evidencia. Ahorita necesito que ustedes me definan qué es transporte, que me definan la diferencia entre transporte público y privado, que coloquen los principios rectores y los comprendan, que comprendan cuáles son esas leyes que regulan el transporte, ¿cierto? Hoy en día, y algunas características del transporte público y privado que ustedes pues reconozcan con sus palabras. Entre más completo esté pues el mapa, pues mejor. ¿Listo? Si ustedes, digamos, un mapa de varios ejemplos, que espero que no pase. Mapas mentales donde me envían una hoja con unas fotos y un título en el centro. Yo no entiendo eso. O sea, la idea es que el mapa mental, yo cuando lo lea diga, ay, oiga, sí, mire, este es el transporte público, el privado, esta es la diferencia, esto significa el transporte, este es el impacto del transporte hoy en día en la sociedad y la importancia. Ah, mire, estos son los principios rectores. Ah, estas son las leyes que lo regulan, que sea claro de entender, ¿vale? Entonces ustedes definen qué tanto, hasta dónde van. Ahí tienen es que lo mínimo es el concepto de transporte, la diferencia entre el público y el privado, cuáles son los principios rectores, no solo nombrarlos, sino describir, como entender qué significa ese principio, que son los que ven en el video, y las leyes que están regulando y legislando hoy en día el transporte en Colombia. Eso es lo mínimo que debe tener. Si le quieren agregar más cosas, perfecto, pero que se entienda, ¿vale? Eso sería. Muchas gracias. Vale. Carolina. Carolina, ¿tienes alguna pregunta? Buenas noches, profe. Buenas Carolina noches. Ducuara, ¿sí? Sí, señora. Buenas noches. Lo que pasa es que estaba trabajando y hasta ahorita me pude conectar. Yo estaba investigando ya lo de, como tal, lo que ya la profe nos estaba explicando. O sea, en el momento, o sea, lo que nos acabo de explicar es lo único que tenemos que hacer para lo del mentefacto, ¿cierto? Que Sí, va hasta el exacto. 4 de junio. Ujú. Yo estaba revisando y discúlpeme si de pronto atraso en lo de la clase,
pero digamos acá donde uno se mete en Sajuna, dice, haz clic para acceder al recurso educativo, pero entonces no encuentro, digamos, por dónde subir la evidencia del mentefacto. Qué Listo. pena con usted. No, tranquila. Entonces, de una vez les muestro eso. Esta noche, como hasta hoy abrimos la fase, esta noche queda habilitado las evidencias para cargarlas. Entonces, espérenme, les muestro. Entonces, acá. Entonces, ustedes para entregar ahí van a tener que hacerlo desde acá, pero en este momento no está abierta. Entonces, esta noche cambio las fechas, quedan abiertas y desde mañana van a poder entregar el mentefacto. Cuando ustedes entren en actividad de aprendizaje, les va a aparecer el mentefacto para poderlo entregar, como entregaron las de inducción. ¿Listo? Entonces, apenas ajuste las fechas, ya les va a aparecer las evidencias para entregarlas. ¿Listo? Listo. No sé, Snyder, si tengas alguna duda o te quedó la manito arriba. No, no, señora, usted es muy amable por la explicación. Vale, Carolina, perfecto. Listo, Luis García. Sí, buenas noches, profe. Buenas noches. Mi interrogante es, ¿podemos utilizar la misma aplicación que con la que hicimos la infografía? ¿Esa también nos permite hacer ese mentefacto? Sí, sí, también les permite, digamos que les da la opción de poder como pegar imágenes, textos, o sea que ahí lo pueden hacer en la herramienta de su preferencia, puede ser Canva, puede ser PowerPoint, no sé, Prezi, pero lo importante es que no es una presentación, es una sola hoja, donde ustedes sinteticen y coloquen todo. Hubo algunos en las infografías que me entregaron presentaciones en vez de infografías. Entonces, infografías, una sola diapositiva, una sola hoja, donde coloquen todas las ideas, ¿vale? En el mapa. Pero sí puedes usar la misma aplicación. Vale, ¿Listo? muchas gracias. Perfecto, bueno. No sé si hay más dudas o preguntas. Si no, esto sería todo, chicos, por la noche de hoy. Omar, dime. Hola, profe, buenas noches, compañero, buenas noches. Profe, Buenas noches. qué pena. Es que mira, yo estoy un poquito confundido. Pues el día de ayer, por el que tenemos dos fichas, ¿sí? La que termina en 70 y la que termina en 71. Nosotros, yo ayer vi esta clase, no sé si es que digamos un día el grupo 71, la ficha 71 ve este tema y al otro día la ficha 70 ve este tema. Estoy ¿En qué confundido. ficha estás tú? Yo estoy en la 70, profe. Listo, entonces, no sé. ¿Y en qué grupo de WhatsApp? ¿Será que estás en el grupo de WhatsApp de la 71? Pues, Bueno, profe, tendríamos me que tocaría mirar revisar porque porque creo no, que o estoy en sea, dos grupos y aparte tengo el del SENA, que es donde se nos envía toda la información. entonces toca mirar, miremos a ver. En WhatsApp hay un solo grupo oficial. Si quieres, ya les voy a pasar el link por acá, que sería el grupo de la ficha. ¿Listo? Y yo soy la instructora técnica de la ficha 70, ¿vale? Entonces yo soy la única que voy a dictar como esta clase y la parte técnica. En la otra ficha creo que está la profesora Melina. Entonces, Entonces creo que sí, también estoy en el otro grupo, profe, porque ayer la dictó la profe Melín. Pues entonces ya me salgo del otro grupo, qué pena, profe. listo, si ensayuna, revisa ensayuna. Si ensayuna estás en la 70, pues esa es tu ficha. Y yo soy tu Sí, profesora de la 70, ¿listo? Acá les voy a listo, enviar profe. el link de WhatsApp para quienes de pronto no se han unido al chat del grupo. Lo puedan tener, se puedan unir y por ahí pues vamos a estar enviando las clases y demás. ¿Listo? Entonces ahí como Listo, para que lo profe. tengamos. Muchas gracias. Listo. Perfecto. Entonces creo que ya eso serían todas las dudas que habían. Entonces, bueno, muy buena noche a todos. Muchas gracias por la asistencia. La grabación queda en Sayuna mañana. ¿Listo? Para que la puedan volver a ver si lo necesitan. Y ahí pues estamos pendientes de cualquier duda. Bueno, que pasen una muy buena noche. Muchas gracias.